Vamos muy bien de tiempo. Como lo importante es justo hacia la continuación, pues no voy a dar muchas preguntas. Voy a dar la palabra a nuestro anfitrión, el presidente del Parlamento de La Rioja, para que nos dé una palabra y a continuación intervendrá nuestro rector, Juan Carlos Ayala. Buenas tardes. Para el Parlamento es un placer tener otra vez aquí esta controversia entre distintos equipos de distintos institutos de la comunidad autónoma sobre un tema que es defendido de una forma ambigua. Es decir, no sé si desde luego las chicas están aquí, no os acordáis de Tribunal Popular, que es un programa que había en televisión, que vuestros padres seguro que veían y consistía exactamente en esto. Se sacaba un tema y cada uno de los dos abogados defensores tenían que defender una postura o la contraria. Es algo complicado utilizar a las mismas personas para defender diferentes argumentos. Eso es algo que no pasa nunca en los parlamentos y vosotros que estáis haciendo de vosotras aquí de maravilla. Yo cuando ha salido Nicolás y Gabriela, he pensado que era una pelea de gallos. La verdad que qué agilidad en el argumentario. Tengo la costumbre de intentar asimilar al que está utilizando la palabra con uno de mis compañeros y compañeras diputadas y diputados. Nicolás sería la unidad posiblemente. Y bueno, la verdad es que he disfrutado mucho, igual que otros años, y quiero felicitar a los institutos a que han salido algunos términos, algunos conceptos, algunos argumentos que hablan de lo importante que es pagar impuestos para que tengamos servicio, para que tengamos esa casita que estaba ahí, que es el estado del bienestar, y parte de esos impuestos han ido a vuestra educación en institutos de la República, de la red concertada, de la que sea, en este caso los cuatro sois de la República, pero ahí han ido esos impuestos, ese esfuerzo, y por tanto podemos darnos por satisfechos viendo la calidad, la enseñanza que habéis recibido de vuestros institutos y de vuestros profesores, que sin duda son un elemento fundamental. Y antes de darle la palabra al rector, os quiero contar un secreto. Es posible no bajar los impuestos y luchar contra el fraude fiscal. Tiene la palabra el señor. Muchas gracias. Pues como veis, yo no soy tan inteligente o tan... En el uso de la palabra no estoy tan versado como el presidente del Parlamento y tengo que traer papel. Traer papel no significa absolutamente nada, ¿no? Es mucho mejor tener un papel para que el hilo argumental no se pierda que traer un papel y perder el hilo argumental. Así que, bueno, esta es mi excusa para que veáis que yo traigo papel. Bueno, ¿qué quiero deciros? Bueno, pues en primer lugar, que bienvenidos, como decía el presidente, al Parlamento de La Rioja, ¿no? La sede o la casa o la institución en la que se debaten todos los asuntos que nos preocupan a las riojanas y a los riojanos. Para mí, como rector de la Universidad de La Rioja, es un placer, un auténtico placer estar en este debate que organiza el Parlamento de La Rioja en colaboración con la Universidad de La Rioja. ¿Y cuáles son los motivos por los que me siento tan a gusto y tan satisfecho de participar en este debate? Son muchos, pero os voy a decir algunos. En primer lugar, porque estar aquí me permite reafirmarme una vez más en mi defensa de los jóvenes. Últimamente, más de una vez he tenido que defender vuestra capacidad, y estar aquí, la verdad que me reafirma, y creo que estáis suficientemente preparados para impulsar el cambio y para hacer que esta sociedad avance. Así que esa es la primera razón por la que estoy contento. Estoy contento por ratificar mis argumentos cuando defiendo que los jóvenes sois el futuro y que hay que creer en vosotros y hay que dejaros paso. En segundo lugar, estoy contento porque debatir desde el respeto de las ideas del otro, ganar con los argumentos y oponer la razón contra la fuerza es lo que vosotros habéis estado haciendo aquí esta tarde y habéis venido haciendo hasta llegar aquí. Yo creo que eso es realmente lo que hay que hacer. Es una tarea de equipo, es una tarea de saber cuál es la persona que mejor o que más capacidad tiene para representar al equipo
y apoyarlo, ¿no? Esto es algo muy, muy interesante. Yo creo que el debatir y el saber debatir, como decía el presidente, desde el argumento o los argumentos a favor y los argumentos en contra, eso significa que además tenéis agilidad mental y en un debate es fundamental tener agilidad mental. Yo tengo que felicitar a quienes organizan este debate por el tema que habéis elegido. Esa relación que existe entre los impuestos y el bienestar o el estado del bienestar. ¿Existe una relación positiva o existe una relación negativa? Y esto es lo que vosotros nos estáis poniendo sobre la mesa, ¿no? Nos estáis enseñando los argumentos a favor y los argumentos en contra. Y lo que habéis demostrado es que no es fácil posicionarse en un lugar o en el otro, ¿no? Porque en un debate todo el mundo tiene su parte de razón. Al final lo que hace o lo que ocurre es que el que te convence más pues es aquel en el que o al que vas a defender. Bueno, como os decía, yo creo que esto es muy difícil. Simplemente quiero pensar que va a ganar el mejor y desde luego lo que, bajo mi punto de vista, quien va a ganar aquí hoy es el mejor y también va a ganar la democracia, porque, repito, argumentar es muy positivo. La razón o poner la razón a la fuerza es lo que nos hace avanzar y vosotros habéis demostrado y estáis demostrando que con vosotros podemos avanzar. Gracias. Bien, y ahora para decir lo que todo el mundo queremos escuchar, vamos a llamar al estrado al director general de Innovación Educativa, Alberto Abad, que se da la circunstancia que en la primera edición del torneo de debate preuniversitario participó como profesor del instituto, no recuerdo cuál, pero aquí estuvo y sabe perfectamente el momento que estáis pasando ahora mismo, o sea que aquí le dejo. Bueno, buenas tardes. No voy a ejercer de simple azafato que lee lo que todos estamos esperando, sino que voy a hacer algo más. Voy a aprovechar que esto invita a hablar y voy a hablar. Y yo también he traído papeles porque es muy importante. Hay un papel que estáis todos deseando que abra, pero que como en buena situación de suspense hay que mantener, y otro papel porque yo tengo muy mala memoria, entonces necesito poder leer en algún sitio. Entonces, no quiero emular a Pedro Almodóvar en una entrega de Óscar, pero tendría que estar aquí agradeciendo a muchas personas, ¿no? Lo primero, a todo lo que rodea la institución del Parlamento, precisamente porque es donde todos deberíamos de aprender de cómo lo estáis haciendo. Buenos debates. Después a la Universidad de La Rioja, que es la que ha organizado precisamente este concurso de debates. Pero claro está, hay que agradecer a todo el profesorado, tanto en activo como en jubilado, porque sé que hay algún profesor que ha estado ayudando, pero que ya está jubilado, y eso lo que pone de manifiesto es la pasión que todavía les lleva a estar con vosotros. Agradecer también a las familias que seguro que ahora han venido aquí a escucharos y que seguro que en casa os han visto como ensayabais, y os han sufrido lo indecible. Y claro está, agradeceros a vosotros, ¿no? Y a vosotras que hayáis venido decididas a participar en una situación que tiene su cosa, ¿no? Porque es defender algo que a lo mejor tu pasión no te lleva a defenderlo, pero es un debate, es ese concurso de argumentos o esa competición de argumentos, ¿no? Entonces, daros las gracias por participar. Y además daros las gracias porque habéis participado, la mayoría sois de bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades, pero sé que hay una persona por ahí de Ciencias que no le han dejado hablar de las mitocondrias. Pero bueno, lo que pone de manifiesto es que el debate es poner de manifiesto, es utilizar los conocimientos necesarios para poder debatir. Y no necesariamente esos conocimientos se adquieren única y exclusivamente en las clases, porque la chica de biología, de economía, pues poco, a lo mejor el interés que ha demostrado. Y ya que estoy aquí y lo que hago es representar precisamente a esa parte que trata de provocar que lleguéis con las mejores armas posibles para los debates, quiero leer, y por eso he traído el segundo papel, en qué consiste la competencia en comunicación lingüística. La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes propósitos comunicativos
que implica movilizar de manera consciente el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales, evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, como lo habéis hecho, creativa, como lo habéis hecho, ética, como lo habéis hecho, y respetuosa, como lo habéis hecho. La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos de saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los discursos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la asignación para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. De ahí la importancia de las competencias orales. Muchas gracias y ahora leo. Bien, como finalistas, 2 síes. Sigo con la tensión. Bien, de 2 áreas geográficas distintas. Y hay una pista muy grande. Una es el Valle del Cidacos y el otro, el IES La Laboral. De momento en cualquiera de los 2 estrados y los otros en la parte superior, ¿vale? Por favor. Vosotros para arriba y vosotras para allá. Os indico, mira. Cambiaros vosotros por aquí. Vosotros poneros allá, de momento, ¿vale? Dime. A ver, equipo Valle de Cidacos, por favor. ¿Os faltan? ¿Dónde están? A ver, por favor, el resto de los equipos y público en general, por favor, vamos guardando un poco de silencio para empezar ya la final. Voy a aprovechar mientras llega algún miembro del equipo del Valle de Cidacos que no está todavía aquí, para, en primer lugar, aparte de los agradecimientos que han hecho mis antecesores en el uso de la palabra, quiero agradecer a todo el personal técnico que se ha hecho posible esta sesión o esta edición del torneo, al sonido, Isma, del grupo de Isma con Luisa a la cabeza, a Colmedia que hace la retransmisión y la grabación, con Silvia, por supuesto a todo el equipo del Parlamento, liderados por Rebeca, Zaira y Ana, y a todas las personas que hemos estado un poco en la organización. Quiero también presentar al jurado que va a hacer, o sea, al jurado que va a estar en esta final. Está compuesto por Juan Ocón, Sofía Montenegro y Lucía Muñoz, que son profesores de la Universidad de La Rioja. Luego Ana Hernández, Fede Krumbach y Mario Martínez, que son exalumnos y expertos debatientes porque han participado en diferentes ligas de debate universitario e interuniversitario con excelentes resultados para la Universidad de La Rioja. Y Pedro Velasco, que es uno de los miembros del equipo de Versaria, que también nos apoya en todo el sistema de cronometraje y formación de los equipos, ¿vale? También tenemos con nosotros, y agradecemos a su presencia, a Teresa Villuendas, de la Mesa del Parlamento, y a Miren Sarasíbar, profesora y responsable del área de debate de la Universidad Pública de Navarra, que agradecemos también especialmente su presencia aquí.
Dicho lo cual, solo me queda llamar a la presidenta, que ya está aquí, para que llame a los capitanes y empezamos el debate. Mientras se van colocando los debatientes, voy a aprovechar para hacer un aviso para el público en general. Por favor, que nadie pase por detrás del estrado, porque estamos grabando todo y está saliendo todo en vídeo, entonces para evitar que salga distorsionada la imagen. Gracias. Años atrás, Harry puso en marcha su sueño. Este es Harry, y su sueño es poder suministrar una buena educación a sus hijos. Para ello, todos los meses retira una parte de sus ganancias para poder lograr cumplir su objetivo. Louis comparte el mismo sueño, y seguro que muchos de los aquí presentes también. Ellos saben que por su cuenta no van a poder lograr este objetivo, así que deciden sumar sus aportaciones para no solo aumentar el beneficio, sino además aumentar la posibilidad de éxito de su plan. Con esta unión descubren nuevos destinos donde invertir sus recaudaciones. Por ejemplo, pensiones, sanidad o ayudas de carácter tanto económicas como sociales, creando así lo que hoy todos conocemos como el estado de bienestar. En esta maqueta podéis ver un edificio que, como previamente he dicho, representa el estado de bienestar. Alrededor podéis ver los contribuyentes que van construyendo este edificio con pequeñas aportaciones, pequeñas, medianas, grandes, independientemente de su tamaño, todas importan porque cada uno tributa y aporta lo que puede según sus ganancias. Esta maqueta está construida con ladrillos, el mismo ladrillo que Harry pone para empezar a construirla y el mismo ladrillo que Louis pone para seguirle en su idea y el mismo ladrillo que cada uno de los contribuyentes va a poner para reforzar el estado de bienestar. Con esta metáfora quiero que hagan una relación a la acción de poner la primera piedra para desarrollar así una nueva idea. Nosotros también contribuimos con nuestras aportaciones, llamadas tributos, para lograr mantener el estado de bienestar. Harry y el resto de contribuyentes también tributan como lo hacen ustedes, para así crear nuevos servicios que, como he dicho, son los que nos proponen el estado de bienestar. Pero quiero recalcar que ni él, ni Louis, ni ninguno de los aquí presentes podrían haber logrado esto solos. Buenas tardes, somos Irene, Chomin, Saila y Andrea y hoy nos postulamos a favor en la pregunta: ¿en el actual contexto una bajada de impuestos pondría en riesgo el estado de bienestar? Como he dicho previamente, el estado de bienestar nos va a dar servicios a cambio de nuestras aportaciones monetarias, según lo que cada uno pueda aportar a estas. Como ustedes saben, vivimos en un estado de inflación y en una crisis. Debido a esto, se nos ha planteado mucho esta pregunta para ver si podría ser la solución. Pero ya les digo que de ninguna manera una bajada de impuestos va a ser la solución. Porque es que además de no ayudarnos a salir de la inflación, nos va a quitar todos los beneficios con los que ustedes cuentan y ahora reconocen que son de primera necesidad. Nuestra intervención en el debate va a consistir de las tres siguientes partes. En la primera refutación, mi compañera Andrea les va a hablar de cómo los beneficios que nos aporta el Estado se van a ver derrumbados si bajamos los impuestos. Derrumbados como quedaría ese edificio de haber una posible bajada de impuestos. En la segunda refutación, mi compañero Chomin les va a comentar el estado actual y una desigualdad social por la cual se vería en riesgo si ponemos una bajada de impuestos. Por último, mi compañera Saila va a dotarnos de una conclusión para que les quede claro que una bajada de impuestos en ningún caso va a ser la solución
ante este actual estado. Gracias. ¿Se me oye? Buenas tardes. Vamos a hablar de Juan. Él es un chico que estudió administración de empresas porque su sueño era crear su propio negocio. Procuró no bajar sus notas para poder cumplirlo. También le gustaba mucho el arte callejero, por lo que quería fusionar ambos para trabajar con estos artistas y que todos tengan su salario a fin de mes. Después de mucho estudio de las finanzas, de los planes de empresa, etc., después de mucho esfuerzo físico, intelectual y económico, consiguió abrir su negocio. Pero esto no supuso el fin para el esfuerzo de Juan, ya que la economía de su país y los impuestos para autónomos no le favorecían, y lo único que veía al final de mes eran números rojos y su sueño hundirse. Si los impuestos para las empresas no fuesen tan altos, autónomos como Juan y sus trabajadores seguirían teniendo su salario a fin de mes. Hola, soy Paula y con mis compañeros Emma, Gabriela, Dina y Juan vamos a debatir sobre si la bajada de impuestos supone un riesgo para el estado de bienestar, posicionándonos en contra, ya que creemos que con una correcta distribución esto no debería ser así. Para entender mejor este debate, vamos a definir sus principales términos. Conocemos como estado de bienestar a un concepto político que acoge en algunas formas de gobierno para buscar equidad entre sus ciudadanos y mantener sus servicios básicos. Este se mantiene por los impuestos y las tasas que se recaudan. Los impuestos pueden ser directos, como el impuesto a la renta, o indirectos, como el IVA. Todos conocemos a alguien que se ha cambiado de coche debido a que consume demasiado combustible, más ahora que la gasolina está muy cara. Tenemos que entender este coche como nuestro estado, siendo el combustible, los impuestos que se van al estado de bienestar y siendo el rendimiento de este coche el estado de bienestar. Lo cierto es que nuestro estado tendría que cambiar de vehículo, ya que consume demasiado combustible. Tenemos que coger ejemplos como países de Suiza, que hacen muchísimo más con muchísimo menos. Podemos creer que se verían afectados campos como la salud y la educación del estado de bienestar. Pero lo cierto es que una correcta distribución implica que estos campos no se vieran afectados, es más, se vieran incrementados y que sean otros campos de menos intereses que sí que sufran una pequeña reducción. Para reforzar nuestra posición, mis compañeras, Emma y Dina, hablarán de los siguientes argumentos. Argumentos de tipos económicos, como el índice de competitividad fiscal, el cual se basa en 3 puntos, el esfuerzo fiscal relativo a los niveles de renta de la población, nivel de competitividad y neutralidad y niveles de economía sumergida. Además, mirarán medidas fiscales para reducir los impuestos y la curva de la fe. Pero también cogerán argumentos de tipo social, como puede ser la situación actual de España, con la que vemos que la población pobre es la que más se ve afectada si el estado de bienestar cae en decadencia. Y por eso reafirmo que nosotros no estamos en contra del estado de bienestar. Nosotros somos partidarios del estado de bienestar. A mí me favorece el estado de bienestar y a todos los que estamos aquí nos favorece el estado de bienestar. Pero creemos que se puede seguir manteniendo, recogiendo menos impuestos y que la gente que no llega bien a fin de mes sí que puede hacerlo. En vez de darles subvenciones a las empresas y darles la oportunidad de que se aprovechen de ellas, deberíamos bajarles los impuestos para que así sean más independientes y haya menos burocracia. En vez de aumentar los impuestos a los ricos, lo que deberíamos hacer es atacar la economía sumergida, que es fruto de este aumento de impuestos y es por la cual se pierden millones de euros mes a mes. Y luego hay gente que no puede pagarse la comida. Los altos impuestos lo que favorecen es la burocratización. Hay que gestionar mucho porque las empresas se ven en necesidad de pedir ayudas económicas. Bajando los impuestos, las empresas no tendrán que pedir esas ayudas y el dinero será muchísimo más fluido. Si se dejan de pagar tantos impuestos para causas que no son necesarias, el dinero va a fluir más trabajo, menos pobreza y mejor estado de bienestar. Lo importante no es recaudar mucho, sino hacerlo bien y sin afectar a emprendedores como Juan. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos los presentes. ¿Se escucha bien? Vale, perdón. Buenas tardes a todos los presentes. Soy Andrea y me postulo afirmativamente en la pregunta: ¿una bajada de impuestos pone en riesgo el estado del bienestar? Tributar, como es definido por la Real Academia de la Lengua Española, consiste en darle algo al Estado a cambio de cargas y acciones públicas. Como todos sabemos, los tributos van dirigidos generalmente a la hacienda pública, y recalco, pública, porque esta formamos parte de todos y todos tenemos acceso a ella. La principal tarea de un ejecutivo es la de elaborar unos presupuestos. Estos presupuestos están hechos en base a nuestros ingresos, unos ingresos que velan por el bienestar de la ciudadanía. Y ahí está, bienestar, esa palabra que a veces nos tomamos tan a ligera porque es la que en la actualidad nos permite vivir con una completa tranquilidad. Ahora me gustaría que los de aquí presentes se imaginen una España o cualquier país con un estado de bienestar que no les pueda proporcionar todo de lo que hoy disfrutan. En este caso, muchas de las personas aquí presentes deberían poder costearse tanto una sanidad, una educación o unas pensiones para cuando sean más mayores. A algunos aquí presentes de verdad les gustaría ver a una persona mayor, por ejemplo, su abuelo de 80 años, trabajar en un supermercado porque no tiene una pensión que le permita vivir sin trabajar. Es más que obvia que la respuesta de todos aquí sería que no, pues a nadie le gustaría encontrarse en esa situación y menos tener a un familiar tan cercano en esa situación. Por eso afirmo que la bajada de impuestos pone en riesgo el estado del bienestar, porque le está impidiendo darnos el rendimiento del que estamos acostumbrados a recibir y todas las ayudas y beneficios que tenemos hoy en día. Por lo que esa nimiedad a la que muchas veces nos referimos es la que combate la pobreza, la desigualdad y muchas veces esa brecha social que hoy tenemos en la sociedad. Voy a tomar esto último como tema. Utilicemos la lógica. Si una persona que ya es rica de por sí tributa menos o deja de tributar como lo está haciendo hoy en día, esa persona es aún más rica, ¿no es así? Pero ahora miremos la otra cara de la moneda. Si a la hacienda pública entra menos dinero, esta nos ofrece menos recursos. ¿Su pregunta? Usted habla de las pensiones. ¿Sabía usted que las previsiones para dentro de 30 años dictan que un 42% de la población van a ser inmigrantes jóvenes que van a cotizar al Estado? Muchas gracias por su aportación, pero es que la pregunta es en la actualidad, así que por favor centrémonos en el tema que se nos ha planteado. Proseguiré con mi argumento. Por tanto, si el estado de bienestar antes nos ofrecía unas ayudas dignas para que las personas con menos recursos puedan llegar a lograr todo lo que se obtiene, no podrá hacerlo. Imagínense ustedes, una madre soltera tiene que proveerle a él y a su hijo una sanidad de calidad y además a su hijo una educación. ¿De dónde sacará todos esos ingresos? Pues el estado de bienestar no se lo podrá proporcionar completamente. ¿Su pregunta? Se trata de que la presión fiscal ha crecido escaladamente desde que comenzó la crisis de la pandemia. Hemos ido recuperando nuestro Producto Interior Bruto y hemos ido saliendo de la crisis, pero sin embargo, ¿me puede explicar usted por qué no podemos aumentar los impuestos, reducir los impuestos ahora? Pues bueno, como usted ha mencionado, la presión fiscal ha recurrido en momentos de crisis para así poder proteger ese estado del bienestar que hoy nos está dando todo lo que nosotros abastecemos. Y por si usted no ha tenido en cuenta, hoy en día ya se ha realizado una baja de impuestos y se ha propuesto variamente, por ejemplo, el impuesto del IVA. Se ha reducido, ¿no es así? De los productos de primera necesidad que antes constaban de un 4% a un 0%, se han reducido. Un ejemplo es el aceite, de un 10% a un 5%. Perdone, ya le he concedido 2 preguntas. Voy a salir. Así que estos impuestos ya se han visto reducidos, pero ¿afectan directamente al estado del bienestar? ¿Lo pone en riesgo? No. El estado del bienestar actualmente nos sigue proporcionando una educación, pero es que no es que el estado de bienestar no esté en riesgo. Pues es que si esto sigue así, sí podría ponerlo en riesgo, porque empieza con el IVA y pueden seguir con todos los demás. No le estoy dando la razón por si es lo que piensan, pero es que eso es de lo que hoy se ha estado hablando todo este tiempo. La bajada de impuestos siempre se ha recurrido a la bajada de impuestos como solución a todo. ¿Pero se han puesto en marcha? No. ¿Por qué no se ha puesto en marcha? Porque no es la solución, como ya he mencionado. ¿Podría usted disfrutar de la educación que recibe todos los días? No. Y si la podría disfrutar, sería en una menor calidad, pero una notoria menor calidad. ¿Y qué pasa si las personas ricas sí pueden? Las personas que son ricas lo harán, ir a una privada. ¿Pero ¿y las públicas? ¿Qué pasa? ¿Prefiere usted fomentar esa discriminación que hoy tenemos? Si es lo que prefiere, adelante, pero no es lo que estoy proponiendo. Muchas gracias.
Buenas tardes. Me gustaría comenzar mi refutación hablando sobre el término que ha comentado mi compañera Paula en la introducción, el índice de competitividad fiscal. Explicando lo que es, este índice permite comparar las economías de distintos, el sistema fiscal de distintos países y si estos ayudan al desarrollo de su economía o, por el contrario, no lo hacen. Tenemos para ver este índice tenemos en cuenta 3 elementos: niveles de economía sumergida, niveles de competitividad y neutralidad y el esfuerzo fiscal relativo a la renta de los habitantes de ese país. España realiza un esfuerzo fiscal de un 6,6% mayor que el de la media de la Unión Europea. Vamos a centrarnos un poco más en la economía sumergida. Este término se refiere a las empresas que esquivan o entidades que esquivan el control de Hacienda y, por lo tanto, no cotizan al Estado. O, dicho de otro modo, entidades o particulares que ocultan su actividad para evitar pagar impuestos. En España, la economía sumergida provoca el fraude fiscal. Y el fraude fiscal provoca que nuestros ingresos al estado de bienestar mengüen, ya que no se cotiza todo el dinero que debería llegar a estas instituciones. Os voy a enseñar el círculo en el que estamos metidos, ya que al haber niveles de economía sumergida, la presión fiscal tiende a aumentar para poder sufragar todos estos ingresos que no se están sustentando. Y, por lo tanto, el emprendimiento va a tender a bajar, ya que cuando nos suben los impuestos, la gente no se atreve a invertir o a emprender. No se atreven a abrir una empresa porque los impuestos están desorbitados. Y volvemos al mismo círculo. Estos niveles de emprendimiento tienden a acudir a los niveles de economía sumergida. La polémica de subir o bajar impuestos es absolutamente ficticia. No podemos recaudar el dinero que nos falta de subirle los impuestos a la gente que ya los paga. Tenemos que recaudar el dinero que nos falta de las personas que evitan pagar estos impuestos. Además, tenemos que tener en cuenta que la crisis potenciada por el encarecimiento de la energía y los combustibles fósiles que inició con la guerra de Ucrania y la pandemia, en esta situación, subir los impuestos lo único que provocaría la presión fiscal alta sería una retardación de la recuperación económica de nuestro país. Por lo tanto, impuestos como el IRPF o el IVA lo único que hacen es aumentar los precios de los productos y reducir nuestra capacidad económica. Por lo tanto, mengua el consumo. Por otro lado, tenemos ejemplos como Alemania y Francia, que en nuestra misma situación optaron por bajar impuestos y no se trata de que su estado de bienestar haya estado en declive después de esta decisión. También tenemos que hablar de un término que es la progresividad en frío. En nuestra situación de inflación, lo que tendemos a pensar es que al subir los impuestos, al subir los precios, nuestros sueldos van a tender a la subida. Pero al subir nuestros sueldos, lo que también sube es el porcentaje que tenemos que pagar de impuestos progresivos como el IRPF. Esto solo provoca que tengamos el mismo dinero que teníamos antes, pero que tengamos menos capacidad económica, porque con 1 euro ya no nos podemos comprar un chupachus, necesitamos 1,50 €. Por otro lado, me gustaría hablar de la teoría económica de Arthur Laffer, que es la curva de Laffer. Esta teoría lo que intenta desarrollar es que cuando suben los tipos impositivos en un país, la recaudación obviamente sube, hasta que llega un punto óptimo en el que al ser pasado y al subir los tipos impositivos más de lo que la población está dispuesta a pagar, más de lo que la población puede llegar a pagar, la recaudación mengua. Por lo tanto, España, que se encuentra en la parte de la curva decreciente, está en un momento óptimo para bajar los tipos impositivos e intentar volver a la recaudación óptima o al menos subirla un poquito más. También debemos recordar que, aun a sabiendas de esto, en España seguimos engañados bajo las premisas de que unos tipos impositivos altos y una alta presión fiscal es la única manera de sustentar nuestro estado de bienestar, cuando se ha demostrado en muchos distintos países que esto es mentira. Si no nos arriesgamos ahora, ¿cuándo nos vamos a arriesgar? ¿Cuando la inflación esté por las nubes? Muchas gracias.
Buenas tardes a todos. Fallos del directo. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Chomín Zárate y voy a continuar refutando desde la postura a favor. Quiero comenzar haciéndole al equipo contrario una pregunta. Es cierto que hay una ineficiencia a la hora de distribuir el gasto público, pero ¿no sería mejor aprender a distribuirlo eficazmente antes de lanzarnos por la borda y reducir la contribución? Tengan eso en mente. En una de las gráficas que han enseñado también han hablado sobre un ciclo, una especie de círculo, en el que la presión fiscal aumenta, pero baja el emprendimiento. Pues que sepan que, como en este periódico 5 días dice aquí, la confianza empresarial vuelve a tasas positivas pese a la incertidumbre. También hablan de que la presión fiscal aumenta, pero también aumenta el esfuerzo fiscal. Recientemente se ha publicado una encuesta en la que demuestra que los ciudadanos de un montón de países europeos están a favor de aumentar los impuestos si eso significa que va a beneficiar los servicios que los Estados les ofrecen. Han hablado también, por último, de una progresividad en frío, en la que suben los precios, pero también suben los salarios. No sé si han leído la pregunta, habla del contexto actual. Quiero recordarles que por culpa de la inflación, debido al contexto actual, no suben los salarios. Ahora quiero centrarme en la desigualdad social, que es una parte importante de mi refutación. Las sociedades occidentales actualmente tienden a primar el individualismo por encima de todo, por quedarle a él si puedo quedármelo yo. El individualismo, que es la cara bonita del egoísmo. Ahora ese tóxico individualismo que caracteriza a nuestro siglo amenaza con destruir el estado del bienestar. ¿Sí? ¿Su pregunta? Después le voy a contestar a su pregunta con unas gráficas que le voy a mostrar. Bueno, continuando con mi argumentación. De nuevo, como hemos defendido hasta ahora, desde mi equipo, es innegable que la falta de ingresos a la hacienda pública pondría en riesgo al estado del bienestar y a los servicios, a la calidad de los servicios que nos proporciona. Es cierto que quizás con el dinero que no tributas eres capaz de pagarle una escuela privada a tus hijos, una clínica también para controlar su salud, pero ¿qué pasa con las personas que no pueden tributar? No porque no quieran, sino porque no tienen dinero para hacerlo. Respondiendo también al tema de los impuestos progresivos, que sepan que los tramos más bajos, los impuestos, por ejemplo, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, es casi mínimo. Ahora quiero enseñarles unas gráficas. La primera gráfica que le quiero enseñar habla de la evolución del informe AROPE en nuestro país, desde los años 2004 hasta el año 2021. La última cifra de todas habla de casi un 28% de la población española que se encuentra en riesgo de pobreza y o exclusión social. Estos son 13,1 millones de personas, 13,1 millón de personas españolas que sufren esto. La siguiente gráfica que quiero mostrarles habla de la privación material severa o carencia severa, también perteneciente a este informe, desde los años 2008 hasta 2021. La última cifra habla de un 8,3% de la población española, es decir, casi 5 millones de personas, que sufre esta privación material severa, que significa que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada 2 días, mantener una temperatura en el hogar o irse de vacaciones. Y por último, quiero enseñarles esta gráfica que habla de la dificultad para llegar a fin de mes, desde los años 2015 hasta 2021. La última barra del gráfico muestra que un 45% de la población española se encontraba en esta situación y casi un 9% estaba en esta situación de manera extrema. Estos datos son totalmente desorbitados y muy alarmantes para un país occidental, desarrollado y europeo, como es el nuestro. En conclusión, la bajada de impuestos afectaría al estado del bienestar e indirectamente acrecentaría la diferencia de clases, aumentando estas cifras. También un problema es el fraude fiscal en nuestro país. Quiero recordarles que las rentas más altas son las que de normal suelen defraudar más en nuestro país y son las que pagan tramos más altos de impuestos progresivos. Que sepan que normalmente lo suelen hacer porque no confían en la calidad de los servicios que nos ofrece el estado del bienestar, cuando nuestro deber, en vez de bajar los impuestos y lanzarnos a quizás destruirlo, debería ser mejorarlo. De nuevo les quiero mencionar, por último, esa encuesta en la que hablaba que los ciudadanos españoles también preferirían subir los impuestos, aumentar la presión fiscal, si con ello mejorarían el estado del bienestar. Tengan eso en mente. Muchas gracias.
¿Se escucha? Bien, continuando por la línea establecida por mi compañera Emma Lumbreras, y muy de acuerdo con los motivos expuestos, trataremos de seguir demostrando por qué en España se puede aumentar la recaudación con una menor presión fiscal, dado el dinamismo económico resultante. A su vez, explicaremos la cantidad de gastos que se podrían reducir en España y cómo se podría llevar a cabo. Bien, antes de ello, nos gustaría señalar que el profesor Fernando Pinto, de la Universidad Rey Juan Carlos, ha señalado que en España se podrían reducir los impuestos alrededor de un 20%, sin suponer un verdadero peligro para el estado de bienestar. Bien, hemos de hablar de la pérdida de capacidad adquisitiva para las clases más bajas. Y es que si bien se suele prometer que la reducción de impuestos, que los impuestos altos solo van a afectar a las grandes riquezas, se conoce empíricamente que ello no es así. Siempre termina por encarecer productos de primera necesidad. La subida de impuestos o el mantenimiento de tasas impositivas tan altas no viene gratis. Todos los impuestos que ponemos a las grandes riquezas se las terminan cobrando en el ciudadano a pie, encareciendo los productos o bienes que vengan. Ahora bien, impuestos como el IVA, indirectos, no son progresivos de la forma que lo es el IRPF, entonces termina afectando a todos por igual. Ustedes hablaban de personas, cuando comentaban esa gráfica, que no pueden llegar a fin de mes o que cuesta mantener su subsistencia. Ahora bien, ustedes mismos han dicho que ni siquiera pueden tributar, entonces, ¿cómo vamos a obligarles a hacerlo? Están dándonos la razón en ese aspecto. Nosotros, desde luego, abogamos por el estado de bienestar tanto como ustedes. ¿Podría criticarse? Dígame. Si las personas ya no llegan a fin de mes, con una bajada de impuestos, reduciendo la calidad del estado del bienestar, ya no podrían costearse una educación o una sanidad de calidad. ¿Cómo explica eso? Ahora mismo le hemos explicado cómo puede aumentar la recaudación gracias al dinamismo económico y además le vamos a explicar cómo podemos ahorrar ese gasto. Bien, como les ha comentado mi compañera Emma, un aumento de la economía que sea progresivo terminaría por aumentar la recaudación. Dígame. No sé si se refería a esa curva que han mostrado. ¿Esa curva se ha demostrado alguna vez empíricamente o solamente es teoría? Pues bien, es que es una evidencia que la economía no va a crecer hasta que se reduzcan los impuestos. Estamos ante una situación de proceso demográfico y de déficit que no se va a poder resolver a base de impuestos. Para que me entiendan, cada vez la edad de jubilación es mayor, cada vez hay menos contribuyentes para esa recaudación, cada vez la contribución que pueden hacer dichos contribuyentes es menor. ¿Qué necesitamos? Que aumente el número de contribuyentes. ¿Cómo? Reduciendo las tasas de paro. ¿Cómo? Haciendo que surja emprendimiento. Y definitivamente no va a surgir emprendimiento en el infierno fiscal que es España, porque tenemos un esfuerzo fiscal mucho mayor que la media de Europa, y no lo confundan con presión fiscal. Ahora bien, de cara a la reducción de gastos, hemos de pensar que en España hay mucho gasto innecesario. Por ello, queremos reducir el gasto del mismo. En los últimos años se ha obligado a los españoles a hacer gran esfuerzo de reducción de gastos. Todos hemos aprendido a hacer más con menos. El único sector que no solo ha renegado de ello, sino que además ha incrementado en su gasto es, señoras y señores, el Estado. Por ello, queremos reducir el gasto del mismo. ¿Pero qué gasto? ¿Policías, bomberos, enfermeras, médicos? No. Hablamos de gasto político, un gasto que no aporta ningún tipo de bienestar al ciudadano. Todas esas duplicidades, toda esa estructura autonómica mucho más compleja que en el resto de países. España tiene más políticos que Estados Unidos entero. Esto se suma y cifra en más de 90.000 millones de euros. Y no solo de cara a gasto político, sino que el Instituto de Estudios Económicos ha señalado que en España se podría reducir el gasto en 60.000 millones de euros, porque un 14% de nuestro gasto es totalmente innecesario. Es que España es el país de las subvenciones, en la que se subvencionan como medidas populistas para no perder votantes. Se subvenciona a autónomos y a empresas a los que no habría ni que subvencionar si en un principio no fueran ahogados. Ustedes abogan por el bienestar de los que menos tienen y aún así piensan robarle su dinero para un estado de bienestar que está resultando ineficiente. Para aumentar esa eficiencia necesitamos una mayor recaudación
que a largo y corto plazo solo será posible mediante la reducción de impuestos. Ustedes piensan en hoy, yo pienso en hoy y en mañana. Para finalizar, nos gustaría recordar unas palabras de Jean-Baptiste Colbert que dice así: el arte de los impuestos consiste en desplumar al ganso de forma tal que se obtenga la mayor cantidad de plumas con el menor ruido. Muchas gracias. ¿Buenas? Sí, vale, se oye. El problema de la proporción óptima de impuestos es, sobre todo ahora, de suma importancia para el bienestar de la población. Ahora bien, creo que hemos dejado bastante clara nuestra posición al respecto de este problema, al fijarnos en nuestro nefasto índice de competitividad fiscal, en la economía sumergida o marcando la importancia del desarrollo económico en esta situación. Además, varios argumentos contrarios, como por ejemplo las posibles consecuencias de la bajada de impuesto y el envejecimiento español, han sido rebatidas por mis compañeras Dima y Emma, con el efecto contrarrestante de la inmigración y la mejora económica que esta bajada crecería. Mucha gente en España vive engañada. Piensa que la única opción del país es abogar por el crecimiento o los servicios, o riqueza o bienestar, o blanco o negro. Pero este dilema no es real. Son los factores los que determinan el bienestar, no solo la recaudación. Ya hemos demostrado que es posible mejorar nuestra economía y nuestro bienestar simultáneamente. Ahora lo que se necesita es un cambio de mentalidad. En España se sigue repitiendo la misma estrategia desde hace años y años. Los impuestos y el esfuerzo fiscal han seguido subiendo y subiendo a lo largo de los años, intentando desesperadamente mejorar los servicios, parar la corrupción y paliar el fraude fiscal. ¿Y qué hemos conseguido? Mirad alrededor. La solución que siempre nos han presentado como la más igualitaria y justa ha resultado en que las calles de nuestro país se llenen cada semana con oleadas y oleadas de manifestantes. No se pueden pasar 4 páginas del periódico sin ver noticias de protestas que abogan por salarios decentes. No estamos en posición de simplemente ignorar el problema. Una acción o un cambio es indispensable en nuestro sistema fiscal. Esta bajada, como ya hemos explicado, mejoraría la situación económica del país, crearía una mejor calidad de vida y ayudaría a todas aquellas familias que sufren por llegar a fin de mes. A la vez, la recaudación no se vería afectada de ninguna manera, por lo que los servicios mantendrían su calidad. Ahora mismo, media España está entre la espada y la pared. Emprendedores como Juan ven como el Estado, el mismo que debería velar por su bienestar, les abandona, quebrándoles sus sueños por los que tanto han trabajado y robándoles los frutos de sus esfuerzos, para invertirlos en unos servicios que están estancados en su eficiencia. Al asomarnos a la fuente para beber, hemos terminado ahogándonos en sus aguas. Como dijo una vez Winston Churchill, una nación que intenta prosperar a base de impuestos es como un hombre con los pies en un cubo tratando de levantarse tirando del asa. Tenemos que ser sensatos y pues así podremos conseguir que no se derrumbe nuestro preciado estado de bienestar. Agradezco la indispensable participación de todos los que han hecho este debate posible, de los asistentes y de los profesores. De verdad, muchas gracias. Independientemente del resultado de este dilema, de este debate, estoy verdaderamente agradecido por lo que han hecho por nosotros. Muchísimas gracias. Hola. Bueno, soy Zaila. Buenas tardes a todos. Y junto a mis compañeros he defendido el por qué la bajada de impuestos pone en riesgo el estado de bienestar. Como nos han demostrado durante sus intervenciones, solo son teorías, pues no han llegado a demostrar nada. Pero, señores y señoras, los sueños se quedan solo en eso. Vuestras palabras son palabras, los nuestros son actos, importan más, es decir, nosotros contribuimos para garantizar una buena educación, además de buenos servicios públicos. Ahorrar, reservar reservar son las ganancias que deben distribuir cada uno de los individuos al mes. Para construir esa maqueta necesitamos poner todos nuestro ladrillo en este caso.
cada uno a su medida, para así, poco a poco, ir subiendo el beneficio y que sea más fácil realizar un correcto estado de bienestar. Con nuestras subvenciones podrían, bueno, no, de hecho pueden crear un negocio fácilmente y emprender de la mejor manera posible. Si no piden estas subvenciones es culpa suya. Nosotros os ponemos en bandeja estas subvenciones libremente. Además, Andrea, en la primera refutación, dice que todos los tributos van generalmente destinados a la hacienda pública. Esto es verdad, porque, como dice el adjetivo pública, es a la que todos pertenecemos y en la que todos contribuimos. Por eso, esa maqueta sigue en pie. Además, estos impuestos se distribuyen perfectamente para que la recaudación no baje, como vosotros habéis dicho, por lo que vuestro argumento queda fallido. Por lo que, para que la recaudación no baje, este dato no se ha encontrado en una fuente muy fiable. Esta institución que vela por nosotros para que dispongamos sin problema de una sanidad y una educación pública y mundialmente de las mejores, aparte también tenemos unas pensiones para los mayores y unas subvenciones sociales y económicas, como he dicho anteriormente. Vosotros lo que buscáis es minorizar este estado de bienestar, por lo que sus argumentos aspiran a un menor rendimiento, por lo que esa maqueta quedará destruida, ya que he mencionado que si reducimos estos tributos, ¿de dónde sacamos los recursos necesarios para que esa maqueta siga en pie? Mi compañero Chomin ha dicho que el individualismo de ustedes representa la cara bonita del egoísmo, por lo que vosotros hacéis referencia a un estado de bienestar tóxico, el cual no va a aguantar esa maqueta. Por ello, me encantaría daros las gracias a todos por acogernos y por todo el apoyo que habéis mostrado a nosotros. Muchas gracias. Bueno, ahora sí que se ha terminado todo. Ahora llega el momento del jurado, la difícil solución que es comúnmente decir que tienen que tomar. Y en un ratito, esperemos que sea breve, nos volvemos a ver. Bueno, hola de nuevo. Estamos ya todos los equipos. Perfecto. Bien. Para hacer la entrega, para declarar los premios y hacer las entregas, voy a llamar en primer lugar a Sofía Montenegro, la presidenta de nuestro jurado, así como a las personas, autoridades que van a hacer las entregas correspondientes. El presidente del Parlamento, el rector de nuestra universidad, Teresa Villuendas, y el director general, Alberto Abad, que salgan por aquí para hacer la entrega de los premios. Gracias. Repartido, ¿no? Bueno, hola, muy buenas tardes. Yo no me voy a alargar mucho porque los que han precedido antes en el discurso ya han dado los agradecimientos oportunos. Yo me voy a centrar mínimamente en los estudiantes que habéis participado en esta actividad, que a mí me parece apasionante. Creo que es el 4º año consecutivo que participo dentro del jurado y siempre me reconcilia tanto con el Parlamento como con la educación, porque creo que alguien decía, ¿no? Lo de que hace 16 años una semilla. Pues aquí está la semilla de muchas familias y os doy la sincera enhorabuena. Y luego os voy a dar un consejo que nadie me ha pedido, pero os lo voy a dar, que siempre deis vuestra opinión, porque si no la dais vosotros vendrá alguien a opinar en vuestro lugar y eso nunca es bueno. Y ya dicho esto, paso a decir quién ha ganado el discurso, el premio al mejor discurso. Este premio ha sido o se va a conceder debido al alto nivel de oratoria que ha habido esta tarde hoy aquí. No se sabía si iba a dar o no, porque eso depende un poco del jurado, pero en las bases está recogido que si el jurado así lo estima oportuno se puede dar este galardón. Y en esta ocasión va a ser para Chomin Zárate.
Cuarto premio que entrega Alberto Abad, director general de Innovación Educativa, es para Cosme García. Si queréis poneros ahí delante. Poneros ahí delante para que saquen una foto. Muy bien. Tercer premio que entrega Teresa Villuendas, que es representante de la Mesa del Parlamento de La Rioja, el Instituto Escultor Daniel. El primer premio que lo entrega Jesús María García, presidente del Parlamento, es para IES La Laboral. Y el segundo premio que entrega Juan Carlos Ayala, rector de la universidad, es para el Valle del Ceaco.